yo considero de mucha importancia, que ya por el título se van a dar cuenta de la trascendencia. Se llama El diablo te quiere en el infierno. ¿Qué les parece el título? Está terrible, está sugestivo, ¿verdad? No se trata de espantar a nadie, sino de motivar. Este es un mensaje para cristianos, para gente que ya tiene a Cristo, que ya nació de nuevo, que ya tiene la salvación. Es un mensaje predicado con el propósito de que tú y yo, quienes por gracia de Dios ya somos salvos, no bajemos la guardia, no nos durmamos en nuestros laureles, no descuidamos nuestra vida cristiana. Un mensaje para que no creamos que como ya somos salvos, podemos vivir de manera descuidada y no tomar en serio a Dios. Es un mensaje de invitación a perseverar en Cristo y a perseverar en obediencia a nuestro Creador. Porque ¿qué dice, por ejemplo, Hebreos 3, 38 y 39? Vamos a pedirle a Paola que por favor nos proyecte ese pasaje, Hebreos 10, 38 y 39. ¿Qué pasa si estás en Cristo pero retrocedes? ¿Te salvas? ¿Terminas en el cielo? Hebreos 10, 38 y 39. Vamos a ver qué pasa con los que retroceden, para los que están en Cristo pero vuelven atrás. Mas el justo vivirá por fe, mas si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? Para perdición. ¿Qué es lo contrario de la perdición? La salvación. Los que retroceden, ¿tienen salvación? No. ¿Qué tienen? Perdición. ¿En dónde? En el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermano, si retrocedes, te pierdes. Hebreos 10, 38 y 39. Filipenses 2:12 dice una cosa que debemos tener muy en cuenta. Ocupaos de vuestra salvación, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con ¿qué? Temor y temblor. La salvación no se debe descuidar, se debe cuidar, de manera que este es un mensaje de exhortación para que los cristianos nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Es una plática para motivarnos a cuidar nuestra salvación como algo de extraordinario valor que tenemos, que la valoremos y la tratemos con extremo y sumo cuidado, como lo más valioso que se pueda tener, porque así es. ¿Qué dice Cristo? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué nos quiere decir con esto el Salvador? Que la salvación del alma es más valiosa que todos los tesoros o todos los placeres o todo el bienestar que el mundo te puede ofrecer. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Perderla en dónde? En el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Vale la pena aquí gozar de todos los placeres, todas las riquezas, todos los honores, todos los lujos, y después irte a la eternidad a ese lugar de un tormento espantoso. De manera que tenemos un tesoro de valor invaluable, infinito. Ni siquiera el hombre más acaudalado del mundo tiene algo tan valioso como lo que tú y yo tenemos, los que hemos aceptado y recibido el regalo de salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. Lo que nosotros tenemos es infinitamente más valioso que todas las fortunas grandes de la tierra, las cuales por cierto son temporales, son efímeras. Pero nuestro tesoro, la salvación, ¿es efímero o es eterno? Es eterno. Y además de valor, ¿qué? Infinito.
Todos los cristianos debemos preguntarnos si la salvación tan grande que tenemos la estamos valorando y si la estamos cuidando adecuadamente. Pues bien, mientras más tengamos conciencia de lo valiosa que es la salvación, la cuidaremos mejor. ¿No es así? ¿No es momento de reflexionarlo, de pensarlo bien? Porque si no la cuidamos, ¿qué puede suceder? Que la podemos perder. No importa que mucha gente, al hacer una pésima interpretación de la Escritura, piense y afirme erróneamente que la salvación no se puede perder. Aun cuando te regreses a tu vida de pecado y ya nunca te arrepientas y te mueras revolcado en la maldad, de todos modos, salvo siempre salvo y terminas en el cielo. Ustedes saben que hay mucha gente que lo piensa así, denominaciones completas, y creen que es verdad. ¿Saben quién creo que lo piensa y que lo enseña? Al que realmente vive en pecado. Le es muy cómodo decir, bueno, sí, vivo en pecado, pero salvo siempre salvo, ¿verdad? Para ellos es muy cómodo, pero están engañados. Mejor hay que conocer y creer la verdad. ¿Y a quién le conviene que creas que la salvación no se pierde aun cuando vives en pecado? Al diablo, a Satanás, al padre de la mentira. Y el salvo siempre salvo es lo que el diablo quiere que creas. Y por desgracia ha engañado a mucha gente. La salvación no debe descuidarse. Una cosa mientras más valiosa, la cuidas con más esmero, con más empeño. ¿Qué valorarías y qué cuidarías más? ¿Un anillo que está hecho de cobre nada más y que cuesta unos cuantos pesos? ¿O un anillo de oro puro de 24 quilates que tiene esmeraldas, rubíes, diamantes valiosísimos que cuesta cientos de miles de euros? ¿Cuál cuidarías mejor? El anillo de oro con perlas preciosas. ¿Por qué? Porque vale más, es obvio. ¿Cuál de los dos te dolería más perder? El más valioso. De manera que si una persona es prudente, sensata, razonable, cuida más lo que más vale. ¿Cuánto y cómo estás cuidando tu salvación? ¿O le estoy cuidando yo? ¿De qué manera le estás cuidando? ¿Lo estás haciendo? ¿O le estás descuidando? Si es así, llegó el momento de ponerle un hasta aquí a ese descuido. ¿Sí, hermanos? Y que le empecemos a valorar y a cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra. Realmente reflexiona, ¿le estás cuidando? Todos debemos hacernos esa pregunta y contestarnos con sinceridad, porque de nada nos sirve engañarnos, solamente nos perjudica. ¿Porque a Dios lo podemos engañar? No, más vale que nos examinemos a nosotros mismos, como dice la palabra, ¿verdad? Dime cuál es la cosa más valiosa que tienes tú y que tengo yo. Pues la salvación, el cielo, pasar la eternidad en un lugar de gozo inimaginable e infinito, en la presencia del mismo Dios Todopoderoso. El tesoro de evitar para siempre ese lugar terrorífico, espantoso, horroroso, mucho más horroroso de lo que podamos imaginar, que es el infierno eterno, el cual por la gracia de Dios ya has librado. ¿No es un tesoro enorme terminar en el cielo y evitar el infierno? Dime algo más valioso que puedas tener. ¿Hay algo más valioso? ¿Verdad que no? Reitero, es un valor, esto es algo de un valor infinitamente superior a cualquier cosa terrenal. Y si no lo hemos valorado adecuadamente, es momento de que lo hagamos. Está bien que la cuidemos, está bien que cuidemos nuestro trabajo, ¿verdad? Que cuidemos nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestra casa, auto, lo que tengas, que cuides la salud de tu cuerpo, está bien, de acuerdo. Nunca dejemos de hacerlo, pero esas cosas son, ¿qué? Temporales y secundarias, exactamente.
pero nuestra salvación, nuestra alma es ¿qué? Eterna. Entonces es todavía más importante. Tu alma existirá por la eternidad. Tu casa no, ni tu dinero, ni tus propiedades, ni este cuerpo tal como lo tenemos ahorita, pero tu alma sí existirá por la eternidad, y solamente hay dos lugares posibles en donde puedas pasarla: la eternidad del cielo o el infierno. Tú como cristiano decides, ¿perseveras o retrocedes? Es tu decisión. Dios va a permitir que tú decidas. Todo depende de tu actitud hacia el Creador. Debemos tener mucho respeto por todo lo que Dios dice en la Escritura y tenerlo muy en cuenta. Hebreos 2:3, por favor. Ya que estamos hablando de cuidar la salvación. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos de qué? De la condenación, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos de la misma condenación del infierno? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? ¿Perder una pierna? ¿Perder su casa? ¿El dinero? ¿Que le dé cáncer? ¿Que se le muera un ser querido? ¿Es lo peor que le puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Terminar la eternidad en el infierno es lo peor que le puede pasar. Bien, de manera que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la mejor manera de cuidar nuestra salvación? ¿Cuál es la mejor manera como tú tienes que cuidar tu salvación y yo? Con santidad, exactamente, con obediencia al Señor, con santidad sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. Nuestra prioridad como cristianos, ¿cuál debe ser? ¿Debe ser el dinero? ¿Debe ser la sanidad? ¿Deben ser las diversiones? ¿Las cosas que te ofrece el mundo? Nuestra prioridad principalísima, si es que se vale el término, es la santidad, la obediencia a Dios, lo que debemos tener en primer lugar, más que cualquier otra cosa. Por eso desconfía de cualquier pastor que te haga énfasis en el dinero, en el bienestar, en el éxito personal, en cualquier cosa, antes que la santidad. Desconfía de cualquier pastor que no te haga énfasis o que no te exhorte al arrepentimiento, que no te habla de que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, que va a venir como ladrón en la noche y que te quiere encontrar velando, y que te quiere encontrar en obediencia. Desconfía de cualquier pastor que tiene sus ojos puestos en tu dinero y no en tu santidad, no en tu condición espiritual. De manera que, ¿cuál es la mejor manera de descuidar la salvación? Con el pecado, con la rebeldía a las leyes de Dios. Ahora, una cosa importantísima que nunca debemos perder de vista, una cosa que debemos tener siempre muy en cuenta y estar muy alerta al respecto: el reino de las tinieblas y los demonios nunca se van a resignar a que tú como cristiano te le hayas escapado. ¿A quién pertenecíamos antes de venir a Cristo? ¿A qué reino? Al reino de las tinieblas. ¿Y quién es su rey? Satanás. A ese reino pertenecíamos. Ahora, ¿en qué reino estamos? En el reino de luz. ¿Tú crees que Satanás y los demonios se van a quedar con los brazos cruzados? Ay, si este ya se me fue, pues ya ni modo, ya lo perdí para siempre. ¿Qué van a tratar de hacer? A toda costa, que regresemos a su reino malvado, del que ya fuimos rescatados por Cristo.
De manera que ellos van a tratar de que regreses, recuperarte y que termines en el infierno y después en el lago de fuego y azufre junto con ellos. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque te odian. El diablo sabe Biblia, ¿verdad que el diablo sabe Biblia? Y el diablo sabe que existe la apostasía, el diablo sabe que la salvación se puede perder. Los demonios lo saben. Si hay algo que duele, molesta y enfurece a Satanás y sus demonios es que las almas se salven. Porque así como hay fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente y confía en Cristo y por lo pronto se salva, en el reino de las tinieblas pasa exactamente lo opuesto. Seguramente hay un berrinche espantoso por parte de los demonios que están a tu alrededor y que te conocen. Ay, este ya se salvó, ya se me escapó, y ahora me lo traigo de nuevo. Y no van a descansar hasta el último día de tu existencia aquí en la tierra y la mía, para que regresemos. Y tienen diferentes estratagemas. Por eso esta plática se llama El diablo te quiere en el infierno. Bien, no se dan por vencidos y por desgracia con mucha gente han logrado sus malvados propósitos de hacerlos regresar, porque mucha gente ha caído en apostasía y mucha gente caerá. Dice la Escritura que en los postreros tiempos algunos ¿qué? Apostatarán de la fe. No estoy inventando nada. Y yo no quiero que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje seamos uno de ellos, que estábamos en el Señor y después terminan en el infierno. ¿Ustedes quieren ser uno de ellos? Yo no. Pues está en tus manos y está en mis manos. Hermanos, el diablo es un imitador de Dios, y así como nuestro Creador pone ángeles suyos para nuestro cuidado y ayuda, no hay duda de que el diablo pone demonios también, así como marcaje personal para cada persona, para atacarnos, para cegarnos el entendimiento, para tentarnos, y su tarea, entre otras cosas, es destruirte y que te pierdas para siempre. Porque los demonios se enteran cuando una persona es salva. ¿Saben por qué se enteran? No porque hicieron una oración para recibir a Cristo. Yo conozco a muchas personas que han orado y ¿saben qué? No ha pasado absolutamente nada. Nada. Yo conozco una persona que ha orado para recibir a Cristo, se sigue emborrachando, sigue tratando a su esposa casi a patadas, sigue siendo de lo más idólatra. Tú sabes quién es. Y ha orado como 4 veces, dice que para recibir, entre comillas, a Cristo, no ha recibido nada. ¿Los demonios saben que una persona es cristiana? ¿Por qué? ¿Porque va a la iglesia? No. ¿Por qué ora? ¿Porque lee la Biblia? No. ¿Por qué? Apocalipsis 9:4. Bueno, por su conducta se puede saber también, pero hay una marca distintiva que tenemos todos los cristianos, los cuales los demonios pueden ver. ¿Qué es? Apocalipsis 9:4, y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, o sea, son demonios, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿A quiénes se les mandó que no dañasen? A los demonios, porque los demonios pueden ver, los ángeles y los demonios pueden ver quién es verdaderamente cristiano. Ay, este ya tiene el sello de Dios. Uy, qué encorajinado estoy, ¿no? De manera que los demonios pueden identificar fácilmente a los auténticos cristianos. Y reitero, y una cosa que nunca se nos olvide, Satanás y sus esbirros no descansarán hasta hacernos regresar a su reino malvado. Y ellos tienen diferentes estrategias para hacernos regresar y apartarnos de Cristo y por lo tanto que perdamos la salvación. Somos salvos por la fe en Cristo, pero ya leímos el primer versículo. ¿Qué pasa si retrocedemos? El primer pasaje que leímos
Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo leímos al principio, está en Hebreos 10, 38 y 39. Hay, como dije al principio de esta plática, quienes erróneamente piensan y afirman que es imposible que la salvación se pueda perder. ¿Y saben en qué se basan? En argumentos de papel, en textos de la Biblia mal interpretados, torcidos, sacados de contexto, pero que muy fácilmente se pueden deshacer con la misma escritura. Y uno de los argumentos por el que te dicen que la salvación no se puede perder es un argumento humano, ni siquiera es válido. Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los principios espirituales no siempre tienen su aplicación en lo natural. Uno de esos argumentos te dicen, la salvación es un regalo de Dios. Y cuando alguien te da un regalo, no te lo pide de regreso. Así te dicen. De manera que cuando Dios te regala la salvación, te la regala para siempre y no te la va a quitar. Te dicen, si alguien te da un regalo, después no te lo quita. ¿Ustedes creen que ese argumento sea válido? No es válido. Mi mujer dice algo muy razonable. Partiendo de que este supuesto principio fuera válido, concediéndoles que esa premisa fuera real. Supón que yo te regalo esta pluma. Está bien, ya te la regalé y no te la voy a pedir de regreso. Pero ¿qué va a pasar si no la cuidas? ¿Qué le puede pasar? La pierdes. A mí me han regalado plumas de escribir que he perdido. De verdad me ha pasado, y no una, ya llevo varias. ¿Y a ustedes no les ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? A todos. Un regalo, si no lo cuidas, lo puedes perder. El regalo de salvación de Dios, si no lo cuidas, ¿qué? Lo puedes perder. O bien, hay personas que han recibido un regalo y después lo regresan. Ya no lo quiero. Yo conozco 2 bodas que se han deshecho de última hora. Tú conoces 2 personas. Ya estaban los regalos, ya los habían mandado a casa. Se deshicieron por X motivos. Las bodas no se hicieron, y ¿saben qué hicieron con los regalos? Tuvieron que regresarlos a cada persona que los había enviado. Tú y yo, que por gracia de Dios somos salvos, ya tenemos el boleto de entrada al cielo. ¿Quién lo tiene? Me da gusto ver que todas las manos se levantaron. Ya tienes el boleto. Haz de cuenta que tienes el boleto de entrada para el concierto fenomenal que no te quieres perder. ¿Con el boleto entras o no entras? Pues claro que entras. Pero si pierdes el boleto, te quedas sin concierto. No pierdas tu boleto para el cielo, hermano. Tú ya tienes tu visa para Estados Unidos, pues entras, pero si pierdes la visa, olvídate. No te van a dejar entrar. Vamos, los ejemplos son sencillos pero claros, ¿no? Bien, hermanos. No hay que olvidar además, para los que dicen, no, la salvación no se puede perder, es un regalo. Dice la Biblia que nosotros hemos recibido la salvación como una herencia, la hemos recibido de Dios como una herencia. Pero dice la Escritura que los que practican ciertas cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Lo pueden buscar después lo buscan en Gálatas 5, 19 a 21, donde habla de las obras de la carne, te da la lista, y después dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. La salvación es una herencia. Vamos a ver rápidamente unos pasajes. Romanos 8, 17, por favor.
y si hijos también, habla de los cristianos, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Somos herederos de qué? De la salvación. Hechos 26, 18, palabras que le dice Jesucristo a Pablo cuando lo comisiona para que inicie su obra evangelizadora al mundo. Jesucristo le dice, 26, 18, por favor. Dice Cristo a Pablo, para esto te he enviado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es esa herencia? El reino de los cielos, es una herencia. Dos ejemplos más así rápidos, sencillitos. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, se refiere a Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la ¿qué? Herencia eterna. Otra vez, ¿la salvación es una herencia? Vamos a ver el último, para no ser tan reiterativos. Hebreos 10:34. Porque de estos presos también los compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ya quedó claro, la salvación es una herencia que Dios nos da por medio de Cristo. Ha habido padres que ya tienen a sus hijos en el testamento, la herencia legal, notariada y toda la cosa, de su Padre Eternal. Pero esos hijos cometen algún acto que les es muy desagradable al padre, y el papá ¿qué hace? ¿Los qué? Los deshereda. ¿Hay papás que han desheredado a los hijos? Por supuesto que sí, y los casos no han sido pocos. ¿Por qué Dios no podría desheredarnos? ¿No tiene el derecho de hacerlo? ¿Alguna ley que se lo impida? Vamos a suponer que mi hijo tiene edad ya para sacar su licencia de manejo y le compro un automóvil. Y luego me entero de que le llega a la casa una infracción porque manejó en el periférico a 180. Y que manejó tomado. Y que se metió en sentido contrario. Y que se anda pasando los altos. ¿Qué le hago con el coche que le había regalado? Se lo quito. ¿Le puedo quitar el regalo? Me canso que sí. Tengo todo el derecho del mundo. Dios tiene todo el derecho del mundo de quitarte la herencia que te había dado si haces cosas que le desagradan. Si estás usando mal ese regalo de la salvación que te ha dado. Si estás tomando la gracia de Dios como libertinaje y como ocasión para pecar. Cualquier herencia se puede perder. ¿Hay algo que le impida a Dios quitarnos el regalo de la salvación? Él es soberano, puede hacer con lo que nos da, puede hacer lo que quiera. No hay nadie y ninguna ley, nada ni nadie y ninguna ley que se lo impida. Otro argumento equivocado de los calvinistas son los que afirman salvo siempre salvo, es la siguiente: si la salvación la obtuviste por gracia y no por obras, entonces no puedes perderla por obras. ¿Qué les parece ese argumento? ¿Válido? No es válido. Eso la Biblia le llama tomar, otra vez, la gracia de Dios como libertinaje, y eso es condenado por la Escritura. Vamos a analizar lo siguiente. Es que la gente confunde salvación por obras con salvación por gracia por medio de la fe con libertinaje. ¿Qué es lo único que te impide a ti y a mí o a cualquier persona entrar al cielo? ¿Qué es lo único que nos manda al infierno? Nuestros pecados. Tus pecados son perdonados, ¿por qué? ¿Porque te vayas a la basílica de rodillas? ¿No? ¿Porque hagas muchas oraciones?
porque repartas tu dinero entre los pobres, es perdonado. ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo, gratuitamente. Tus obras buenas no pueden borrar ni compensar las malas. Somos perdonados gratuitamente, como dice Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Somos perdonados por obras o por fe? Por fe. Pero eso no nos da carta blanca para, una vez que hayamos obtenido la salvación por fe, vivir como se nos pegue la gana y en rebeldía contra Dios. Y así muchos lo interpretan. No, tú ya fuiste, la salvación es por obras, y estás predicando santidad, estás predicando salvación por obras, eres un legalista. No, señores, la salvación es por fe, 100% por fe. Pero muéstrame tu fe sin obras, y es una fe ¿qué? Muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí, hermanos? Bien, repito, la gracia de Dios no es una carta abierta para que pequemos, todo lo que queramos sigamos pecando y de todos modos sigamos siendo salvos. Romanos 11, 19 al 22, por favor. Dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Les está diciendo a los que no son judíos de nacimiento. Las ramas naturales, como no creyeron los judíos, fueron desinjertados del árbol, que es Cristo, para que tú, gentil, no judío, fueras por la fe, ¿qué? Injertado. Bien, por su incredulidad, los judíos, fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo sí que, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A quién le está hablando? A una rama que ya fue injertada. ¿De aquí quién nació judío? Yo no, yo soy gentil, pero salvo por gracia, por la fe en Cristo. Al igual que ustedes, pero si no permanecen, ¿qué va a pasar? Van a ser cortados. Cristo dice, el que en mí no permanece, es Juan 15, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. De manera que dicen los defensores del salvo siempre salvo. Fíjense, un pasaje que ellos citan para decir, ya ven, aquí se ve claramente que la salvación no se pierde. Romanos 6, Juan 6. Juan 6:39. Vamos a ver, ¿se escucha bien? Ya, gracias. Y está hablando Jesucristo y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ya ven? La voluntad de Dios es que de los que ya son de Cristo, ninguno se pierda. Eso prueba, sin lugar a dudas, que salvo siempre salvo. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Ay, hermanos, este argumento se puede deshacer tan fácilmente como un cubo de hielo en un recipiente de agua hirviendo. Y ahorita vamos a ver que la Biblia lo va a deshacer así. La voluntad de Dios es que ninguno que ya es salvo se pierda, ¿de acuerdo? Pero una cosa es la voluntad perfecta
Y otra cosa es la voluntad que permisiva. Primera Timoteo 2, 3 y 4, por favor. Porque si los calvinistas tienen razón, entonces todos los seres humanos son salvos. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos y pequemos y no prediquemos a nadie el Evangelio, porque todo el mundo, budistas, musulmanes, católicos, satanistas, mormones, testigos de Jehová, cristianos, apóstatas, ateos, todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere su voluntad perfecta, pero Él permite que cada uno decida. Qué fácil es deshacer los argumentos calvinistas, ¿verdad? Otro más, segunda de Pedro 3:9, por favor. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que se arrepientan. ¿Quiénes? Todos. ¿Y acaso todos se arrepienten? No. ¿Ven? Entonces, ¿la postura calvinista es válida? No. Mateo 23:37 está hablando Jesucristo. Cuando vi que la mayor parte de Jerusalén y del pueblo judío no se quiso arrepentir. Dice Cristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cristo quería? Sí. ¿Él es Dios? Sí. ¿Es todopoderoso? Sí. ¿Quería algo? Sí. ¿El pueblo quiso? No. ¿Y cómo se hicieron las cosas? El que quiso se salvó y el que quiso se perdió. Sin embargo, Dios quería que todos se salvaran, pero unos no quisieron. Dios respeta la voluntad, la decisión individual de las personas. Ezequiel 33:11, por favor. ¿Será que todos los impíos se salvan? ¿Será que todos los impíos se arrepienten? Está hablando Dios mismo en Ezequiel 33:11 y dice aquí: yo no quiero la muerte del impío, la muerte, la destrucción en el infierno, sino que el impío se arrepienta y se salve. A veces está un poco lenta la computadora, si no parece lo leemos directamente en la Biblia. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Dios quería la muerte del impío? No. Sin embargo, ¿cuántos impíos se pierden? Muchísimos. Porque no aprovecharon la oportunidad que el Señor les dio para salvarse, para arrepentirse. De modo que ese argumento calvinista que cuando dice Cristo: la voluntad de mi Padre es que ninguno de los que me ha dado se pierda, ¿prueba de que el salvo siempre es salvo? ¿Es prueba de que el salvo siempre es salvo? Absolutamente no. Hay otro argumento que presentan los que afirman que la salvación no se pierde, con la cual pretenden justificar su postura. Romanos 8, 35 a 39. Donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya ven? Aquí dice claramente que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo que la salvación no se pierde. Nada tiene que ver con eso. Aquí el apóstol Pablo está dando una carta de aliento, de exhortación, de ánimo para los cristianos que estaban en Roma, que estaban pasando por momentos de tribulación terribles, porque estaban siendo atrozmente perseguidos, atormentados, destruidos por los enemigos del Evangelio. Y le está diciendo, ustedes aguanten todo, aguanten firmemente persecución, espada, hambre, frío, todo, cárcel, aguanten todo, pero nunca por nada se vayan a separar de Cristo, no vayan a negarlo, no vayan a apostatar de Él, no vayan a abandonar su fe. Era un mensaje de aliento. Nunca con esto quiso decir el apóstol Pablo que la salvación no se pierde. Y es de los argumentos favoritos que tienen los calvinistas para defender su errónea postura teológica. Así que ya ven, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Nada te puede separar de Cristo? Eso no es lo que dice él. Aquí fíjense que no está hablando de pecado, está hablando de persecución, de angustia, de frío, de hambre, de espada, ¿no? Nada nos puede separar de Cristo, de verdad, siempre vamos a permanecer en Él. Vamos a ver qué dice él en Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ya ven, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí Cristo pone una condición. Si guardareis, ¿qué? Mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? El no guardar sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya vimos hace rato, vamos a pedirle a Paula que lo proyecte otra vez, Juan 15:6, hablando Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Primera de Juan 3:24, por favor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quién es? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y el que no guarda sus mandamientos, permanece o no permanece? La Biblia dice que no permanece. Yo le creo a la Biblia, hermanos. Yo le creo más a la Biblia que a Juan Calvino o a Agustín de Hipona, que ni siquiera era cristiano. Nunca fue cristiano, realmente. Nunca se convirtió, nunca nació de nuevo, era idólatra. ¿Ustedes creen que se puede ser idólatra y cristiano? Por supuesto que no. Bien, hay muchísimos argumentos más claros, contundentes, abundantes, que dicen que la salvación se puede perder, de los cuales hoy no vamos a abundar. Otro día tal vez lo veamos con más profundidad. Pero hay varias razones por las cuales las personas dan marcha atrás y renuncian a Cristo. Una de ellas es la persecución y el rechazo social, como dice Mateo 10:22. Está hablando Jesucristo mismo. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. El que persevere 3 años, ¿no? ¿Cuánto? Hasta el fin, será salvo.
Otra razón para apartarse del Señor: doctrinas engañosas, mentirosas, las enseñanzas falsas. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué usa Satanás y sus demonios qué usan para apartarte de la fe? Doctrinas ¿qué? Engañosas. De los falsos pastores que hacen que apartes tus ojos de Cristo y lo pongas en las riquezas, por ejemplo. O que te digan: tú ya puedes vivir en pecado, no te preocupes, salvo siempre salvo. Ya total, si vuelves a la borrachera, si vuelves a las orgías, si vuelves al robo, a la tranza, salvo siempre salvo. Y hay gente que se lo cree, vive en pecado, muere en pecado. Ay, qué sorpresota, porque estoy en el infierno. Si me dijeron que yo iba a terminar en el cielo. No, papacito, te engañaron. Tú le creíste a un lobo rapaz en lugar de creerle a la Biblia. Bien, otro día nos ocuparemos de doctrinas de demonios, pero hoy quiero que, ya en los 15 minutos que nos quedan, enfocarnos en una cosa que nos hace perder la salvación: el pecado, la rebeldía contra el Creador. ¿El pecado puede hacernos caer en la apostasía? Hebreos 3:12-14, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hay quien dice que tú ya no te puedes apartar una vez que estás en Dios. Aquí dice que sí te puedes apartar. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los calvinistas o a la Biblia? A la Biblia. Vamos a leer hasta el 14. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el ¿qué? Engaño del pecado. Fíjense que no dice nada más el pecado, ¿eh? ¿El qué? El engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos ¿qué? Firme hasta el fin la confianza del principio. ¿Es claro aquí o no claro que la salvación se puede perder? Clarísimo, con este versículo sería suficiente, hay muchísimos más. Pero el engaño del pecado te puede endurecer y apartarte de Cristo y que te pierdas, si no te mantienes firme hasta el fin. El engaño del pecado. Hebreos 10:26-31, por favor. Y fíjense que los calvinistas, cuando leen este pasaje, no saben ni qué decir, y lo único que les queda es afirmar: no, es que esto no se refiere a cristianos, se refiere a gente que nunca ha sido salva. Mentira. Vamos a ver por qué. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Está hablando de cristianos? Sí. Ya había sido santificado en la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre del pacto? La sangre de Cristo. ¿Quiénes hemos sido santificados en la sangre de Cristo? ¿Los incrédulos? Solamente los creyentes. Habla de creyentes, de gente que ya era cristiana e hiciese frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No está hablando de gente que nunca ha sido creyente, gente que ya había sido santificada en la sangre del Cordero, que ya se había salvado, pero como voluntariamente esa gente regresó a su vida de pecado y no quiso regresar más a Dios,
se mantuvo endurecido en su rebeldía contra el Creador y prefirió los deleites temporales del pecado en lugar del cielo que ya le estaba reservado como un regalo de Dios, ahora no le espera sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego eterno. Volvió atrás por el pecado y no quiso regresar a Dios. Entonces ya vemos cuál es una de las armas favoritas de Satanás y los demonios para que regresemos atrás y nos perdamos: el pecado. Recordemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quién hacer cosquillitas. ¿Así dice? Devorar, destrozar, aniquilar, acabar, destruir. Y ellos pueden meter a las personas tentaciones. La Biblia le llama el tentador, primero a los Tesalonicenses 3:4, por favor. Porque también estando con vosotros, os predicamos. Entonces no es el 4. Entonces vamos a ver Mateo 4:3, por favor. Porque también Pablo le llama una epístola a los tesalonicenses, al diablo le llama el tentador, dice: y vino a él, a Cristo el tentador, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo le llama la Biblia al diablo? El tentador. El diablo no es omnipresente, pero tiene sus esbirros, sus cómplices. ¿Cómo se llaman? Los demonios. Y ellos pueden meterte. Ellos conocen nuestras debilidades, nuestras concupiscencias, pueden meterte ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, tentaciones, y ahí se la pasan todo el tiempo. ¿Saben cuál es la debilidad de cada uno? Nos conocen prácticamente desde que nacimos. Primera a los Corintios 7:5, por favor. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. O sea, Satanás es tentador. Repito, puede meter pensamientos, ideas. Por eso, entre paréntesis, debemos usar el yelmo de la salvación, que es el casco, para proteger nuestra mente de cualquier pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios. Recordemos que la mente es el taller ¿de quién? De Satanás. Hay personas que por un tiempo han caminado en los caminos del Señor, son salvas, pero por alguna razón empiezan a descuidar su vida cristiana, no se congregan, no leen, no meditan la palabra, no oran, se debilitan espiritualmente, regresan al pecado, no se levantan del mismo, continúan en él y caen más profundamente de lo que estaban antes de lo que fueron rescatados por Cristo. Segunda de Pedro 2, 20 a 22. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidas, su postrer estado viene a ser, ¿qué? Peor que el primero. Si ya Dios te sacó del alcoholismo y regresas, vas a caer a un alcoholismo todavía más profundo, a un adulterio más profundo, lo que sea. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El pecado en nuestra vida podemos compararlo con un animal. Por ejemplo, al principio pequeño, como un cachorrito de león. ¿Es peligroso un cachorrito de león? Mis hijos cuando niños hasta cargaron uno ahí en safari y le tomaron hasta una foto. Tenían como un mes, una cosa así. No quiero ni pensar cómo es ahorita ese animal, ¿no? Imagínate, ahorita no lo cargarían, ¿verdad? Pero bueno, así es al principio. Pero ¿qué pasa?
a un cachorrito de león se le va alimentando y ¿qué pasa? Va creciendo, se va fortaleciendo, cada vez más peligroso, más agresivo. Así es el pecado. Cada vez que tú cedes, caes, es como si lo fueras alimentando ese cachorrito de león y lo vas ¿qué? Fortaleciendo, va creciendo y cada vez es más difícil para ti controlarlo. Cada vez va teniendo más dominio sobre ti. ¿Me explico? ¿Sí? Hasta que llega un momento que te domina y tú ya no puedes hacer nada. Como las personas que caen en el alcohol o en cualquier otro vicio o en cualquier pecado. Cada vez que cedes, el pecado se va fortaleciendo y tú te vas debilitando. Vuelves a ceder, te debilitas más y el pecado crece más. Y vas creando un círculo vicioso. Pero puede pasar lo contrario, si tú no cedes, si tú resistes al pecado, es como si no lo alimentas y lo vas ¿qué? Debilitando y tú te vas fortaleciendo. Tú lo resistes hoy, mañana te ataca y como te fortaleciste por resistirlo, mañana lo vences más fácilmente. Pasado mañana te vuelve a atacar y ya sabes el caminito y lo vences más fácilmente. Puedes crear un círculo virtuoso, fortalecerte tú, debilitar al pecado o viceversa. ¿Sí, hermanos? El ceder al pecado nos debilita, al resistirlo nos fortalece. ¿Qué prefieres? No dejemos que el pecado crezca ni que se fortalezca en nuestra vida. Cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, nunca nos apartemos del Señor. Todos estamos expuestos a tomar decisiones equivocadas. Tratemos de evitarlo. ¿Cuál es la peor decisión que puedes tomar? Hay quienes afirman, y puede parecer una respuesta muy razonable, y te dicen, cristianos que te dicen, la peor decisión que puedes tomar en tu vida es nunca aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Nunca aceptar el regalo de salvación que Dios te ofrece por medio de Cristo. Puede ser una respuesta que parece muy razonable, pero hay una decisión todavía peor. Haberla aceptado y una vez que la tienes, perderla. Es todavía peor. Bien, caer en apostasía. Una de las principales estrategias de Satanás, repito, es que para que volvamos atrás y nos perdamos es que nos volvamos a involucrar en el pecado en el cual ya habíamos sido rescatados por Cristo y por su Espíritu. Ya vimos que unos vuelven atrás por Él, no dice pecado, dice el engaño del pecado. Dice el engaño del pecado. No vamos a perder la salvación porque pequemos una vez, ya pecaste ahorita y ya te vas al infierno, no, sino por volver a nuestra vida de pecado y permanecer en él ya sin levantarnos, ya rebeldía contumaz, persistente, lo que es ya la apostasía. Pero fíjense que una cosa muy importante, la Biblia le llama el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque puede parecer muy satisfactorio, agradable, gratificante, es que engañoso. Primera a los Corintios 7:11, por favor. Entonces 7:11, espéreme. Donde dice que tal vez es... No, perdón, es que es Romanos. Yo me equivoqué, Romanos. Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿El pecado me qué? Me engañó y me mató. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ven cómo el pecado no es más que un engaño por muy agradable que parezca?
Hay un pasaje en la Biblia muy constructivo, muy edificante y revelador que tiene que ponernos a reflexionar muy seriamente y que jamás debemos perder de vista. Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, ¿qué? Eternos del pecado, así dice, que de los deleites temporales del pecado, deleites temporales, tenlo siempre en cuenta, que nunca se te olvide. ¿Cómo son los deleites del pecado? Temporales. Cualquier deleite terrenal es temporal. Los deleites celestiales, ¿cuánto duran? Por la eternidad. ¿Cuáles prefieres? Yo prefiero los eternos. Yo espero que tú que estás oyendo seas del mismo parecer. Imagina el pecado más placentero, gratificante y satisfactorio posible. El pecado más agradable que te puede ofrecer la tierra no solamente es temporal, efímero, sino que además es infinitamente satisfactorio, que el menor de los placeres celestiales, que además los celestiales son eternos, nunca acabarán. Tenemos que decidirnos entre unos u otros. ¿Cuáles prefieres? ¿Los temporales o los eternos? ¿Los terrenales o los celestiales? Los celestiales. El insensato se decide por el temporal, por el terrenal, y tanto que el sabio, el sensato, se decide por lo eterno. Se supone que todos los cristianos somos sabios y sensatos y nos decidimos por lo eterno. Bien, hay quienes de manera insensata pretenden gozar de los placeres temporales del pecado y a su vez de los placeres eternos del cielo. Imposible, tienes que decidirte por unos o por otros. Además, hermanos, el mayor de los sufrimientos terrenales, así el más espantoso que te puedas imaginar, es terrenales, es infinitamente inferior al menor de los sufrimientos del infierno. Además, los sufrimientos de la tierra son ¿qué? Temporales, y los del infierno, eternos. No siempre nos detenemos a pensar en esto, ¿verdad? Preguntémonos si vale la pena caer en apostasía y perder la salvación a causa del pecado. A causa de los placeres más extraordinarios. A un varón, mira, se te ofrece Miss Universo, pues ¿cómo le vas a decir que no? ¿Valdrá la pena que pierdas salvación por Miss Universo? Yo no la perdería. Por una fortuna de 70,000 millones de dólares que te ofrecen ilícitamente, no, yo tampoco la cambio ni por todo el oro del mundo. ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Por mucho que el pecado nos atraiga, por mucho placer o satisfacción que nos ofrezca, nunca debemos estar dispuestos a perder lo más por lo menos. El sabio cuida de su salvación con temor y temblor, en tanto que el insensato la descuida y anda viviendo en pecado. ¿De cuál eres tú? Analízate con sinceridad, de nada sirve de que te engañes. Todavía estamos a tiempo de enderezar lo que tengamos que enderezar. ¿Ya se cansaron o aguantan 5 o 7 minutos? ¿Sí? Porque empiezo a verlos ya así como que, ay, a ver a qué hora termina este, ¿no? A ver, entonces, Hebreos 11, 8 a 10. Es que falta una cosa muy importante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y de Jacob, coherederos de la misma promesa. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, ¿en dónde tenía su mirada? ¿En las cosas terrenales o en las celestiales? ¿En dónde debe estar la mirada de nosotros?
en las cosas celestiales. Recordemos que en este mundo no somos sino solamente extranjeros y peregrinos. Volviendo al pecado, la Biblia dice, hace énfasis en lo engañoso de este. Efesios 4:22, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Otra vez, engañosos. Algo engañoso es algo que aparenta ser lo que no es. El pecado es atractivo, pero es una atracción engañosa. A ver, pensemos una cosa, ¿por qué Eva cedió fácilmente ante la tentación que le planteó la serpiente de comer el fruto prohibido? ¿Cómo era el aspecto de ese fruto? No solamente comió por lo que la serpiente le dijo, sino porque, vamos a ver en Génesis 3:6. Pero no solamente por lo que dijo, sino, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió de ella. Era bueno y agradable a los ojos, agradable a los sentidos. Si ese fruto hubiera sido desagradable, hubiera estado podrido, hubiera tenido mal olor, hubiera tenido mal aspecto, hubiera sido que Eva se diera. Apetitoso, apetecible. Así es el pecado. Bien, no se le hubiera antojado, pero su aspecto era atractivo, agradable, seductor. Así es el pecado. Pero ¿a dónde condujo a Eva? A la muerte, a la separación de Dios. ¿A dónde nos conduce el pecado? A la muerte. Como leímos hace rato, el pecado me engañó y me mató, dice el apóstol Pablo. Recordemos ya para terminar el canto de las sirenas, como es un buen ejemplo. Las sirenas, ¿cómo cantaban? ¿Feo o bonito? Una voz extraordinariamente hermosa, dulce, sensual, seductora, y tal vez hasta despertaba el deseo erótico de los marineros. ¿Por qué estos eran seducidos y atraídos por las sirenas? ¿Porque cantaban feo? No podían resistir al canto de las sirenas hermosísimo. Si hubieran cantado feo, no se hubieran acercado ni las moscas, ¿verdad? ¿No? Pero no solamente su canto, sino que ellas eran de aspecto extraordinariamente bello, eran hermosísimas, de modo que los marinos llegaban, ¡wow! ¿Qué me encontré? Pero ¿qué les pasaba? Cuando llegaban, tardíamente descubrían que esas mujeres hermosas y de voz seductora eran asesinas y antropófagas. ¿Saben qué les hacían? Los mataban y los devoraban. Pero se habían dejado, ¿qué? Seducir, engañar por algo aparentemente atractivo. Cada vez que te sientas una tentación, no, este es un canto de la sirena, yo no voy a ceder, por muy atractivo que esto me parezca. De manera que las sirenas era muy difícil resistir su belleza y su voz. Aparentemente esas sirenas ofrecían algo agradable, satisfactorio, placentero, pero lo único que daban era muerte, destrucción. Así es el pecado, es el canto de las sirenas. Tardíamente esos insensatos e ingenuos varones se daban cuenta de que lo habían regado, pero era demasiado tarde. Pero solamente era demasiado tarde para aquellos que caían en la trampa. Los sensatos no se dejaban engañar ni acudían a su seductor canto ni a su belleza. De acuerdo con el relato famoso de la Odisea de Homero, Ulises, que era sagaz y sabio, cuando iba en el barco, ¿cedió o no cedió al canto de las sirenas? ¿Cedió o resistió? Él resistió. Fue una de las razones por las cuales pudo regresar a su destino, a su meta, que era Ítaca, en la isla de donde era rey, donde le esperaban su esposa y su hijo.
recibió su premio, pudo llegar a su meta, a su destino, porque resistió. Si tú no resistes al canto de las sirenas y cedes y te mueres en el pecado y no te levantas, ¿vas a llegar a tu destino eterno? No. De manera que el pecado puede ser atractivo, pero te va a impedir llegar a tu meta celestial. No caigas en la trampa. Los pecados solamente traen muerte. Un ejemplo que puede parecer infantil: ¿por qué la bruja pudo engañar fácilmente a Blancanieves y ésta se dio a comer la manzana? La mejor manzana que encontró, de aspecto agradable, olor muy dulce, riquísimo, tal vez hasta la pulió, si le hubiera llevado una manzana verde, toda arrugada, podrida, negra, con gusanos, ¿hubiera sido apetecible para Blancanieves? No, tienes que ser algo apetecible. Muy agradable la manzana, pero ¿qué traía por dentro? El veneno, ¿verdad? Dice la primera de Pedro que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11, ya no lo vamos a buscar. Batallan, son enemigos de tu alma, batallan contra el alma. ¿Y sabes qué? Son enemigos a muerte. Las batallas contra la carne son batallas a muerte, como eran las batallas de los gladiadores. ¿Cómo eran? A matar o morir. O matabas a tu adversario o te mataba. Así tienes que ver los deseos carnales, como enemigos que te quieren matar. Mejor mátalos tú. El pecado que no destruyas en tu vida va a terminar destruyendo tu vida. ¿Qué prefieres? Vamos a terminar con este versículo, con este pasaje del Señor Jesucristo, Mateo 5, 29 y 30. Tengo planeado que en otra ocasión demos una recordadita, una asomadita a los tormentos del infierno. Ya lo hicimos una vez, pero no está mal un recordatorio, ¿verdad? Para ver a quién se le antoja, ¿verdad? A ver a quién se le antoja, yo creo que a nadie. Dice Cristo: por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Están cansados? Pero bueno, espero que haya sido de provecho. Vamos a orar. Después podemos cantar, hacemos hoy. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, que es fiel y verdadera. En ella hay una sabiduría maravillosa que has dejado para nuestro provecho, Señor. Ahí habla muy claramente de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Sabemos que hemos recibido un regalo de valor infinito, la salvación. No nos podemos ni siquiera imaginar los gozos inefables y eternos que hay en el cielo, en tu maravillosa presencia, Señor. Tampoco podemos imaginar lo horrendo de los tormentos infernales, también eternos. Gracias porque tú nos has dado el regalo de la salvación por medio de Cristo. Señor, ayúdanos a cuidar esa salvación, que la valoremos, que la cuidemos en santidad, porque sabemos que si no la cuidamos la podemos perder. No nos permitas creer esas doctrinas diversas y extrañas de tu palabra del salvo siempre salvo, aunque se viva y se muera en pecado, Señor. Te pedimos que ante cada lazo que el enemigo nos tienda, nos demos cuenta que es como el canto de las sirenas, que puede ser atractivo, pero solamente es para nuestro mal y es para perdernos, Señor. Tu palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, y es lo que queremos hacer con el guía de tu Espíritu Santo. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hacemos